Este es un proyecto que nació cuando ni tan siquiera hablábamos de infraestructura verde, surgió hace 30 años y surgió como la creación de un anillo verde. Entonces hablamos de la creación de un anillo verde que lo que pretendía era restaurar las periferias de nuestra ciudad. Había una periferia sin una vocación de uso definida y era una periferia degradada. Y por otra parte teníamos unos retazos de elementos naturales, de sistemas naturales, de arroyos, de bosques, de pequeñas lagunitas que todavía tenían un valor de conservación. Pensamos en ir cosiendo estos retazos, ir recuperando estos espacios degradados y generar un continuo en torno a la ciudad, ¿no? Que nos permitiera hacer una transición más amable entre la trama urbana y el campo que circunda a nuestra ciudad. Está generando unos beneficios no solo ambientales sino sociales, un proyecto identitario de ciudad y un proyecto para las personas y para mejorar su calidad de vida diaria y su bienestar y su salud, ¿no? Vemos la posibilidad, ¿no?, en el año 2014 de empezar a trabajar en generar una ramificación de ese anillo verde hacia el centro de la ciudad, y entonces empezamos a ver que esto no va de anillos verdes, va de un sistema verde, y de un sistema verde, ¿no?, que nosotros lo hemos empezado en esa zona periférica y es nuestra zona núcleo de nuestro sistema de infraestructura verde, pero que va creciendo en red hacia adentro y hacia afuera. Creemos que la vegetación pues, nos puede ayudar a regular el efecto de isla de calor, procesos de regulación, de mejora de la calidad ambiental. También nos puede dar hacer como sumidero de carbono, pero eso tiene que ser con una transformación del verde que tenemos en la ciudad. No podemos pensar en un esquema de verde solo de césped y árboles, sino que tenemos que empezar a complejizar un poco cuál es el tipo de naturaleza que queremos. Aquí es un ejemplo de un arroyo que se introduce en la ciudad, que mantiene su función hidrológica, su función de conectividad ecológica y también pues, genera unas condiciones pues, de frescor, por la evapotranspiración de la vegetación, genera unas zonas de paseo muy agradables. Bueno, al final estamos hablando de considerar toda esta trama verde urbana como elementos que hacen una ciudad más biofílica y que nos van a permitir tener una mejor adaptación al cambio climático y siempre contando con la naturaleza. Dentro del anillo verde, Salburua tiene la singularidad de que es un humedal, es una zona donde aflora el agua del subsuelo, forma parte del acuífero cuaternario que ocupa gran parte de la llanada alavesa, y aquí ese acuífero aflora, de manera que en gran parte del año se forman láminas de agua. Y bueno, pues es una zona húmeda natural, pero que se desecó a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, un proceso bastante largo, y el Ayuntamiento de Vitoria lo restauró el humedal como parte de un proyecto. Curiosamente parece algo contradictorio, pero no lo es, de defensa contra inundaciones. Vitoria tiene una problemática ligada a lo que llamamos los ríos del sur, más que ríos son arroyos realmente, son cauces que normalmente llevan poco agua, pero cuando hay lluvias intensas tienen unas crecidas importantes y bueno, pues eso daba lugar a inundaciones en la zona urbana. El desbordamiento lo hemos hecho de manera que se produzca hacia la derecha del río, es decir, hacia lo que es una de las lagunas principales del parque, que es lo que conocemos como la balsa de Arcauce. Entonces, esa laguna funciona como recinto de laminación de las avenidas. Ahí se acumula el agua, lo que no cabe en el río, digamos, se acumula en esa laguna, que lógicamente en esos momentos lo que hace es aumentar la cota, se produce un recrecimiento de la cota de la laguna, y tiene una capacidad de almacenamiento bastante grande, porque es una superficie de unas 60 hectáreas,
y luego eso, una vez que ha pasado la avenida, se va vaciando poco a poco. Y bueno, es una forma la más natural posible de regular una inundación. Enseguida fue ocupado por la fauna, por la flora inmediatamente, por la fauna silvestre, y eso hizo que el sitio tuviese enseguida un valor importante en nuestro contexto, que es el País Vasco, en el que los humedales de interior prácticamente habían desaparecido, se habían desecado todo. Tenemos ahí al sur los montes de Vitoria y al norte el río Zadorra. Como sistema de infraestructura verde entendíamos que esto tenía que ser un conector verde, peatonal, que conectaba los montes del sur con el río Zadorra al norte. Y creíamos que el río, que estaba soterrado, era una oportunidad de paisaje tremenda, perdida, ¿no? Convertido en una cloaca que tenía que formar parte de este proyecto. Entonces, parte del proyecto, una parte importante, consistía en volver a sacar a la luz este río que estaba soterrado y no perdernos este paisaje que al cabo de los años, pues ya veis cómo está, ¿no? Que ha sido muy agradecido porque se ha ido contaminando con todas las semillas, con todo lo que ocurría al sur de la ciudad. Entonces el proyecto, como os decía, reagrupa, reduce la superficie asfaltada a lo estrictamente necesario, introduce un doble carril bici en los laterales y en las calles adyacentes desarrolla el concepto de las supermanzanas. En este proyecto intentamos permeabilizar el suelo, no solamente disminuyendo las zonas asfaltadas, por un lado, por otro lado, utilizando un suelo permeable, que es el que está aquí. Bueno, este fue un proyecto piloto de intentar utilizar suelos sin solera de hormigón, a la manera tradicional. Esto es un adoquín que se diseñó en aquel momento para este proyecto y que a partir de entonces se está repitiendo por toda la ciudad. A veces nos gusta explicar este proyecto desde el agua, con el río, con la permeabilidad del suelo, hay veces desde la movilidad, ¿no? Según con quién toque, otras veces explicado el proyecto como conectividad ecológica, explicado desde lo verde. El Jardín Botánico como colección de plantas científicamente ordenada, el jardín propiamente dicho, aquello que ofrecemos a todos los visitantes, es un gran banco de pruebas donde podemos ensayar el cultivo en Vitoria y en todo nuestro entorno de la llanada alavesa de gran cantidad de diversidad forestal, de modo que podamos utilizar gran cantidad de estas especies en la adaptación al cambio climático en el entorno urbano y el resto de la infraestructura verde del municipio. Es decir, hay cantidad de especies que por sus requerimientos hídricos o por su mejor adaptación a determinados episodios son más resilientes, como por ejemplo a las heladas, que parece que van a ser más recurrentes a raíz del cambio climático, y eso nos permite facilitar la adaptación del resto de la ciudad a partir de lo que vamos estudiando y conociendo entre los cultivos del Jardín Botánico. Además, realizamos una importante labor en cuanto a la conservación de la flora amenazada en el banco de germoplasma del propio Jardín Botánico, dedicado a la conservación de las especies más amenazadas. Como todos sabemos, una de las principales amenazas actuales es el cambio climático y estamos asistiendo en ese sentido a las poblaciones y a las especies que mayor riesgo tienen frente a este cambio. Bueno, un banco de germoplasma es una infraestructura dedicada a conservar material vegetal vivo, es decir, semillas, esporas y otras partes de las plantas que nos permitan, mientras las conservamos en unas condiciones especiales de temperatura y humedad, mantenerlas vivas para utilizarlas en cuanto sea necesario. Y cuando miramos hacia afuera, para mí es esencial pensar no solo en esos espacios naturales protegidos, sino pensar en el suelo. El suelo ligado a la agricultura y al tipo de agricultura que queremos tener en nuestro entorno. Vitoria se encuentra en una zona llana, fértil, agrícola, y creo que tenemos que apostar por el mantenimiento de ese suelo, pero el mantenimiento ligado a una función de producción de alimentos de calidad cercana, que creo que la gente lo va a entender, porque al final, si este proyecto de anillo verde, infraestructura verde urbana está triunfando, es porque la gente entiende que está mejorando su calidad de vida.